Empezar. Buenos días, queridos hermanos. Un sábado más de la Academia Bíblica. Este es el último sábado más concretamente. Hemos llegado después de 10 sesiones de clases de un tema muy interesante, como hemos estado releyendo los libros desde Ruth, desde Cantares y Esther, pues hemos llegado a nuestro primer ciclo, agradeciéndoles a todos porque día a día ustedes se han conectado, bueno, sábado a sábado se han conectado con nosotros, han madrugado y han cumplido ya satisfactoriamente un ciclo más de la Academia Bíblica. Agradecidos porque gracias a ustedes nosotros podemos continuar y seguir adelante con estos programas académicos. Ya tendremos el siguiente ciclo para la siguiente, creo que el siguiente mes ya vamos a hacer la planificación con la pastora Yadetsi y por eso vamos a estar comunicándoles por medio del chat a todos ustedes la fecha de inicio. Vamos a empezar con una oración. Amado Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias por tus bendiciones infinitas. Gracias porque tú siempre nos has acompañado a lo largo de todos estos días de esta semana. Nos has provisto, nos has bendecido con salud, con fuerza, Señor, con ánimo en estos tiempos difíciles. Nosotros queremos pedirte aquí, en conjunto con todos los hermanos, por nuestro país. Mañana es un día importante para nuestra nación. Queremos que tú pongas sabiduría a cada uno de los ecuatorianos, que tú tomes el control del proceso que se está realizando para que sea de una forma transparente, para que tú nos guíes, para que tú tomes a este país, Señor, en tus manos, para que saques adelante, Señor, para que haya, Señor, gobernantes que cumplan, que trabajen por su pueblo, Señor, y que saques a este país. Tú amas a Ecuador, Señor, y por eso te ponemos en tus manos, porque necesitamos, Señor, tener nuevos horizontes, tener nuevas esperanzas de trabajo, Señor, sobre todo de la economía que requerimos para salir adelante. Gracias, Señor, porque nuestro pueblo te ama. Y nosotros confiamos en que tú seguirás protegiéndonos y seguirás, Señor, caminando delante de nosotros. Que tú pongas tu mano de justicia, Señor, en nuestro lindo Ecuador. Y esta mañana queremos en especial bendecir la vida de la pastora Yadetsi que se encuentra delicada de salud en estos momentos, Señor, para que tu mano de sanidad esté sobre ella. Que pueda, Señor, que puedas quitarles esos dolores que ella está sintiendo en sus articulaciones y pueda otra vez, Señor, tener movilidad perfecta en su cuerpo, en su cuello, Señor, que es lo que ella necesita. Aquí, Señor, todos en conjunto te clamamos por su salud y porque tú puedas darle esa mano sanadora a ella. Y asimismo, Señor, nosotros bendecimos a Jorge Vaquero, Señor, que será el profesor de esta mañana, para que tú, por medio de tu sabiduría, le puedas dar esa palabra que Él nos tiene para nosotros el día de hoy y que puedas, Señor, hablarnos claramente, que tengas esa palabra que siempre nos das para animarnos en los momentos más precisos, Señor, porque confiamos en ti, porque tú siempre nos hablas, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo la bendición para cada uno de los hermanos que están aquí conectados desde sus casas a la Academia Bíblica. En tu nombre, Señor Jesús, bienvenido a esta clase. Amén y amén. Bueno, hermanos, este día tenemos una clase especial. El tema, como ustedes saben, es el, releyendo el abuso y la dignidad desde Esther. Lamentablemente, este día la pastora Yadetsi Rodríguez se encuentra, amaneció, bueno, desde ayer se puso ya en la tarde un poco delicada de salud con el problema que ella tiene de su movilidad a veces en la parte de su cuello y espalda, que no puede a veces ni pararse, ¿no? De los dolores que ella siente. Pero les manda saludar, está un poco apenada de no poder compartir la última clase que ella tenía previsto y ha pedido por favor al profesor Jorge Vaquero que le ayude. Entonces, nosotros le agradecemos a Jorge por esa disposición de haber preparado su clase a último momento y tener esa buena voluntad y esa ayuda
con la pastora Yadetsi y con la Academia Bíblica para podernos ayudar y terminar la clase con éxito. Jorge, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos este día. Las personas que no han tenido la oportunidad de tomar clases con Jorge y no le conocen todavía, pues yo le hago la presentación. Él es de nacionalidad ecuatoriano y ha hecho sus estudios teológicos en el seminario sudamericano, donde sacó su licenciatura y ya realizó su presentación, su artículo final de su maestría y ahora ya tiene una maestría en desarrollo de la niñez y de adolescencia, donde él se ha especializado por medio de la Universidad Lee. Él ha cursado siempre los programas de teológicos, de programas de teología y fe pública en Henry. Además que está trabajando en el Ministerio de Agua Viva con el pastor Bobby Lynch y realiza algunos, como saben, él es nuestro traductor oficial de inglés y español en los textos que se realiza en eventos con el seminario. Además, quiero darle un agradecimiento también especial a Carmenza, quien es nuestra asistente administrativa, como quien dice, nuestra mano derecha en todo lo que se requiere la organización de asistencias, de llevar todo al día en los registros, en las certificaciones, en todo lo que requiere la parte educativa, ¿no? Entonces, ella ha sido un pilar muy fuerte y hoy nos va a estar ayudando con el tema también de las preguntas y siendo un apoyo como moderadora para la clase de Jorge. Yo por mi parte les doy la bienvenida, gracias por ustedes estar aquí y vamos a dar paso a Jorge con la clase y una vez más agradecerte por estar aquí ayudándonos y sobre todo por estar apoyando a Yadetsi en estos momentos de dificultad de salud. Bienvenido, Jorge. Gracias, Doris. Buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes en esta clase de la Academia Bíblica, esperando que Dios nos pueda revelar un poco más acerca de lo que la Biblia, el Antiguo Testamento tiene para nosotros. Oramos para que la pastora Yadetsi se pueda recuperar, vuelva a recuperar la movilidad, como dice Doris. Y esperemos que el Señor nos pueda en esta mañana acompañar en esta relectura de lo que vamos a hacer con respecto al libro de Esther. Me imagino que algunos de ustedes ya han leído el libro de Esther, ya sea que, por ejemplo, lo han leído como parte del proceso anual de lectura de la Biblia, o de pronto otros los han leído porque lo escucharon en algún texto de alguna prédica, o lo escucharon en algún momento en la radio o en la televisión, o simplemente lo han escuchado porque la historia de Esther es una de las historias más populares dentro de la escuela dominical. Si les preguntamos a nuestros niños que van a la escuela dominical, ellos van a recordar de una la historia de la reina Esther, cómo Esther salvó al pueblo, cómo Esther en realidad fue como un instrumento de Dios para salvar al pueblo de Israel. Pero es interesante porque el pueblo de Israel, en el momento histórico en el que sucede la historia que vamos a narrar en esta mañana, está viviendo diferentes particularidades. Es interesante porque lo vamos a leer desde una versión doble de lo que sucede y lo vamos a leer. Para eso voy a compartir la pantalla. Creo que ya tengo permiso para compartirla. ¿Cierto, Doris? Entonces voy a Sí, compartir. sí, está con permiso. Lo vamos a leer desde esta perspectiva. Desde Esther, el abuso y la dignidad. Es importante entender que el libro de Esther parte desde un contexto histórico en el cual tenemos que situarnos. Este contexto histórico lo vamos a encontrar detallado en los primeros versículos del libro de Esther. El primero de ellos es que el contexto sucede en la capital del imperio persa, en Susa. Como ustedes saben, a mediados del siglo V antes de Cristo, los israelitas fueron tomados en cautiverio, los judíos fueron tomados en cautiverios y fueron llevados al imperio babilónico y pasaron allí por un periodo de alrededor de 40 años en lo que se considera como el exilio. Este exilio, lo que sucedió y lo que contrajo fue que tomaron a las personas de las élites, aquellos que podían decidir, aquellos gobernantes, aquellos escribas, aquellos que tenían cierto tipo de poder en la sociedad judía y los llevaron a Babilonia.
Durante estos 40 años, ellos se establecieron allá, compartieron de la filosofía y la religión dentro del Imperio Babilónico, pero mientras ellos estuvieron en el exilio, también sucedían otros tipos de cosas dentro del pueblo, dentro de la tierra que había quedado atrás, entre comillas, abandonada. Sin embargo, lo que había sucedido era que todas estas pequeñas tribus, estas pequeñas familias, estas pequeñas comunidades se habían asociado y eran aún fuertes. Es allí donde empiezan a generar nuevas narrativas, donde empiezan a generar nuevas formas de ver la intervención divina, mientras los que estaban en Babilonia adquirían nuevas formas de pensar y repensar la realidad. Es por ello que el contexto de Esther es interesante porque nos presenta una realidad dividida del pueblo de los judíos. Es decir, estos judíos no estaban como en otras historias dentro de un solo espacio geográfico, sino que más bien estaban dispersos en diferentes lugares del imperio. Ante ello, entonces, entendemos que el imperio persa era aquel que estaba como el poder dentro de toda esta sección. El libro de Esther hace incluso una descripción bastante, digamos de esa manera, alegórica de lo que, del poder que tenía el pueblo del imperio persa. En el versículo 1 dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Es interesante porque este texto es el único que hace mención a cuántas provincias estaban dentro del imperio persa. Sin embargo, en algunas investigaciones no existe un reconteo de provincias que sea tan grande como las 127 que menciona el libro de Esther. Entonces el libro de Esther hace una mención más bien como una declaración teológica en el que menciona que el imperio persa estaba por encima de todo el mundo conocido. El imperio persa había tomado el poder que había dejado el imperio babilonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos llegan y toman a los babilonios y lo que hace el primer rey de los persas en este periodo de toma y de colección del poder es hacer un edicto conocido como el edicto de Darío, para que aquellos judíos que estaban dentro de los territorios de Babilonia pudieran regresar a sus tierras. Y no solamente regresan, sino que regresan con un plan, el plan de reconstruir el muro, de reconstruir el templo, y este plan había sido asignado por un rey no judío, un rey pagano, con el favor de Dios para que pudiera construir aquello que había sido destruido antes del exilio. Es interesante porque el rey que menciona la historia es el rey que le sucede al rey primero, a Darío primero, conocido como Asuero. Asuero es el nombre que se le ha dado en la Biblia hebrea, pero también se le conoce como Jerjes. En las narrativas del imperio persa, Jerjes es el rey que sucede en esa historia, es el rey que tiene el poder en esta historia. Entonces, a pesar de que estamos en un periodo posterior a este exilio y ya existen planes, ya ha habido regresos, han habido viajes de los judíos de regreso a sus tierras, es importante entender de que aún en el imperio persa existían muchas comunidades de judíos que se habían establecido allí. Había muchas comunidades de judíos que habían hecho una vida dentro del imperio persa y no estaban interesados en regresar. El texto es bastante claro al decir de que existía todo un aparataje dentro del imperio y no eran solamente algunos, sino que en realidad eran muchos, como lo veremos más adelante en el texto. Es por ello que en todos estos eventos podemos datar de que el libro de Esther puede haber sido escrito entre 490 y 470, perdón, no es después de Cristo, sino antes de Cristo. Y en realidad el escritor debió ser una persona que conocía muy bien la historia de Israel, conocía las narrativas de José, conocía las narrativas de diferentes padres dentro de la historia de Israel, porque hace mención y hace como comparaciones no explícitas, es decir, no las menciona directamente, sino que más bien lo que hacía era como una pequeña relectura. Es decir, el libro de Esther lo que tiene es una estructura bastante interesante y no muy lejana a lo que hacían otros escritores. El libro de Esther, la intención del libro de Esther no es necesariamente hacer un recuento histórico de lo que sucedía, sino más bien una narrativa, una historia en la cual Dios intervino por el pueblo. Si ustedes recuerdan y han leído otros libros de la Biblia, ustedes saben que Dios generalmente en estos libros es presentado como un Dios que toma a una persona, la utiliza como instrumento para su salvación y redención. Es decir, una persona es utilizada para la redención del pueblo total.
Es por ello que el libro de Esther continúa con esta idea, continúa con la idea de que existe un periodo en el cual el pueblo de Israel está dentro de un cautiverio y por alguna razón y por movidas políticas sucede que el pueblo de los judíos está en peligro y es allí cuando Dios toma a una persona del mismo pueblo de los judíos e interviene dentro de la historia. Es interesante porque el libro de Esther parte desde una característica de pronto un poco extraña a otros libros. Es decir, el libro de Esther parte de una visión política y geopolítica de lo que sucede en la historia. A diferencia de otros libros que empiezan con la descripción de la genealogía o empiezan con la descripción de un lugar o la descripción de un par de personajes, el libro de Esther comienza con la descripción de la situación que estaba atravesando el imperio persa. El libro de Esther empieza con esta narrativa del imperio persa siendo un imperio enorme, un imperio grande, que constituía todo el mundo conocido. Entonces, esta clave de la lectura desde el poder político va a ser interesante porque la vamos a encontrar en diferentes partes dentro de la figura del libro de Esther. También es interesante porque esta figura política, esta clave de la lectura en términos políticos, de estructuras de poder, va a ser lo que nos puede hacer entender también cómo al final la restauración, cómo al final la intervención divina tiene ciertos tintes políticos, ciertos tintes de poder. Del mismo modo, todo lo que ustedes vamos a encontrar y lo que vamos a encontrar en este libro tiene esta idea de una autoridad que está por encima de los demás, pero también está el abuso que ejerce esa autoridad por encima de los demás. Dentro del libro de Esther existe todo un aparataje, toda una estructura de poder que es aquella que hace el abuso hacia los demás. Lo vamos a encontrar reflejado en diferentes figuras explícitas dentro del libro. Y vamos a encontrar cómo estas figuras se valen de ciertos mecanismos para establecer su poder por encima del más débil. El libro de Esther lo que está haciendo entonces es una relectura de lo que sucedió después del exilio con aquellos que estaban y tenían esa necesidad de poder entender el poder del imperio persa por encima del babilonio que los había llevado al exilio y cuál era la figura, cuál era el papel de Dios dentro de estas dos figuras tan fuertes. Una que los llevó al exilio y la otra que era la principal fuerza dentro de todo el mundo conocido. Perdón, como resultado de esto, entonces tenemos la fiesta o el origen de la fiesta del Purim, del Pur, aquella fiesta que hacía mención al paso de la tristeza a la alegría, aquel paso de la purificación, aquella fiesta que se realizaba en todo el imperio, incluso una fiesta celebrada por los judíos dentro del tiempo de Jesús. Esta fiesta tiene características interesantes porque no surge dentro del pueblo unido, un pueblo que está dentro de un solo espacio geográfico, sino que más bien esta fiesta sucede y aparece en un momento en el cual el imperio está disperso, pero Dios sigue estando con ellos. Entonces, con esta idea y con este contexto histórico y esta pequeña clave en la cual vamos a leer el texto, vamos a pasar entonces a entender varios momentos en la historia del libro de Esther que nos presentan cómo la figura del poder, cómo la figura política, cómo esta lectura de estructura funciona para poder presentar a figuras que oprimen al pueblo y nos lleva finalmente a la intervención divina dentro de la historia del pueblo. La primera de ellas la vamos a encontrar en el capítulo 1 y si tiene su Biblia sería interesante que la pudiera abrir en Esther, el capítulo 1. Como resumen general, en Esther capítulo 1, lo que vamos a encontrar, como yo les mencionaba a ustedes, es una figura de lo que era, una descripción de lo que era el imperio persa. Esta figura está primero reflejada con quién era el rey. El rey era Asuero, o conocido como Jerjes. En los relatos de la historia persa es conocido como Jerjes I, y este será un nombre importante porque más adelante en la Biblia, en libros como Zacarías y Malaquías, harán mención, otros libros como Esdras, también harán mención a otros reyes persas, como el nombre de Artajerjes. Pero el nombre de Jerjes es interesante porque es aquel que sucede y aquel que proviene después del edicto de Darío, es decir, después del favor de Dios que utilizó a un rey pagano para establecer su voluntad en el pueblo judío, aparece esta figura que no está tan alineada a lo que Dios quiere.
Para el escritor del libro de Esther, esta figura está como en contraparte a aquello que fue Darío, porque Darío tuvo mucho más favor, e incluso algunos relatos extrabíblicos mencionan que Darío era el escogido de Dios. Otros relatos extrabíblicos mencionarán que estos reyes que hicieron hicieron el favor con el imperio, con el pueblo judío, lo que eran el instrumento de Dios para que el pueblo judío cumpliera su voluntad. Entonces, esta descripción que encontramos en Esther 1, en el primer capítulo de Esther, es una descripción bastante interesante con respecto a cómo estaba estructurado el poder en el imperio persa. Existía este rey supremo que actuaba a manera de hacer lo que él quisiera, y cualquier edicto que él pudiera tener no era revocable, dice la Biblia. Pero este rey no era un rey sabio por sí mismo, sino era un rey que dependía de otros sabios, de otras personas como consejeros que le decían qué es lo que debía hacer o qué es lo que él podría considerar como aquello bueno para su reinado. El escritor de Esther es interesante y también es inteligente al describir que existe un rey, pero también existe una reina. Existe todo este aparataje y lo refleja dentro de un banquete, dentro de una fiesta, una celebración. Dice la Biblia en los capítulos de 9, 10, 11, que Esther, el rey Asuero hizo una fiesta con todos sus representantes, todos los representantes de estas provincias, y cuando estaban en la fiesta, él manda a llamar a Basti. Basti es la reina que él tiene, y la llama para poder presentarla y para poder presumirla ante todos los reyes por su belleza. ¿Qué es lo que sucede? Basti se niega a ir, Basti se niega a que ella llegue, pero es visitada y es invitada por una figura que va a ser muy relevante dentro del texto de Esther. Son los eunucos. Estos eunucos eran personas que eran asignadas por el rey para el cuidado de la dote, de las concubinas del rey. Los eunucos pasaban por un proceso en el cual ya no podían tener hijos, ya eran castrados, y lo que hacía era que esto les prevenía a ellos de poder abusar de las mujeres y de más bien presentar un cuidado mejor, un cuidado más pulcro dentro de la dote del rey o de las mujeres que tenía el rey. La figura de los eunucos va a ser importante porque esta figura tiene como dos visiones. Esta figura en ocasiones va a ser aquellos que practiquen la injusticia o el abuso, pero también van a ser otras figuras que van a ser utilizadas para poder presentar la figura de Dios dentro de la dignificación del pueblo. Entonces, el libro de Esther, el primer capítulo, menciona que existen unos sabios. Entre ellos hay un sabio llamado Memucán, que lo que le sugiere al rey es que todo el reino se ha enterado del desplante que le hizo la reina al rey, que la reina Basti no quiso ir a ser presentada frente a los demás. Entonces Memucán lo que sugiere es que destrone a la reina. Lo que hace el rey es hacerle caso. Entonces esto nos refleja que la figura de poder, el rey que presenta el libro de Esther, no es un rey fuerte y un rey que es completamente responsable de sus decisiones, sino más bien lo que hace es que él confía en otros porque no tiene el poder necesario como para decidir lo que quiere hacer. Entonces, el primer relato, la primera anécdota que encontramos en el libro de Esther presenta esta idea de un rey no tan fuerte, un rey que tiene que depender de los demás y además de ello cumple una injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Es que destrona a la reina, no necesariamente por una sección de algo que haya hecho, sino porque simplemente no necesariamente cumplió la voluntad del rey, sino que se hizo reacia, no intentó seguir lo que el rey le estaba diciendo, sino que más bien buscó su voluntad. Y el primer capítulo de Esther termina con esta historia diciendo de que entonces el rey lo que hizo fue enviar cartas a todas las provincias diciendo lo que estaban haciendo. Es importante porque al final, el libro, en este capítulo, el primer capítulo de Esther, el libro hace una mención de que estas cartas llegaron en todos los lenguajes de los pueblos. Es decir, que el escritor estaba consciente de que este pueblo estaba compuesto por diferentes pueblos pequeños, que tenían diferentes lenguajes. Dentro del estudio del lenguaje existe esta idea de que el lenguaje es la construcción de la identidad de un pueblo. Es decir, el lenguaje es la verbalización del pensamiento.
Si ustedes y hemos estudiado antes de que la Biblia empieza primero con esta narración oral de los hechos. Entonces, la narración oral de los hechos, de padres a hijos y de ancianos a los jóvenes, se convierte en la manera en la cual las personas comienzan a compartir aquella historia de la intervención divina. En el Antiguo Testamento, el lenguaje cumple un papel fundamental en el encuentro entre Dios y la humanidad. El lenguaje también cumple un papel importante dentro de la interacción entre las autoridades y el pueblo. El lenguaje entonces adquiere esta capacidad y esta cosmovisión de que envuelve y que sirve para la relación entre los pueblos, no solamente entre ellos, sino en la relación con Dios. El lenguaje también es utilizado como un cierto tipo de herramienta de revelación, porque Dios se revela por medio del lenguaje al pueblo de los judíos y también lo hace después por medio de los 10 mandamientos. Pero para existir una revelación, primero existió una interacción lingüística. El libro de Esther entonces está consciente de que esa interacción lingüística será importante dentro de la historia, porque también hay un segundo aspecto que será importante. El primero de ellos son los eunucos y esta figura que cuida y que a la vez es como un tanto ambigua, que hace el bien pero hace el mal. Esta figura de los eunucos es una figura como resultado de la corrupción del imperio. La segunda figura que vamos a encontrar en el libro de Esther va a ser la figura de la lingüística y cómo la lingüística diferencia a los diferentes pueblos que están dentro del imperio persa. Va a ser importante y recuerden esto más adelante porque el origen de los pueblos, el origen de las personas que están dentro del imperio persa va a ser importante y va a ser motivo por el cual existan problemas dentro del interactuar de la historia. Entonces, tenemos todo este trasfondo cultural, tenemos todo este trasfondo político, conocemos ya un poco acerca del contexto histórico y es allí donde nos aparece Esther, la joven judía. Si usted tiene su Biblia, pase la hoja o vea a la siguiente sección. Vamos al capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Esther nos presenta entonces ya lo que sucede después de la historia que estamos leyendo, después de la destitución de la reina, después de que el rey ha cedido frente a sus consejeros, y lo que hace es que nos presenta a esta mujer, e interesantemente nos presenta a esta mujer dentro de Susa, que dentro de la historia presentada por el libro de Esther, Susa es la capital del imperio persa, es decir, Susa era una residencia, era una residencia en la cual estaba el rey. En esta residencia entonces probablemente existía todo un aparataje político, existía también toda una clasificación de la sociedad, algo que de pronto para los judíos no estaba dentro de su entendimiento, porque antes del exilio tenían otros tipos de clasificaciones sociales, como por ejemplo estaba el rey, estaban los sacerdotes, estaban los trabajadores del templo, estaban aquellos que estaban involucrados con la música, aquellos que están involucrados con los sacrificios, y estaba después todo el pueblo que se dedicaba a otras actividades como actividades agrícolas, actividades de defensa o los intercambios, pero no había toda una estructura que estuviera netamente posicionada para el gobierno, sino que existían ciertas figuras que eran claramente identificadas como aquellos que estaban ejerciendo el poder. Pero para el libro de Esther existía todo un aparataje que partía desde Susa. Después de que entendimos todo lo que sucedió en el primer capítulo, nos dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Para el escritor de Esther, entonces, era importante no solamente mencionar que Mardoqueo estaba dentro de la estructura de poder del imperio persa, que estaba dentro de la central, dentro de la capital, sino que este varón judío lo presenta también bajo todo el linaje que lo lleva finalmente a la tribu sobre la cual pertenecía dentro del pueblo judío. Para el libro de Esther no era solamente importante mencionar que había un judío cualquiera, sino que este judío cumplía con las características de aquellos judíos que estaban en el exilio. Pero recordemos, el momento en el que sucede los relatos que narra el libro de Esther no están dentro del exilio, es decir, no están en ese momento exacto, sino que están después del exilio, después que habían regresado.
Entonces, para el libro de Esther es importante mencionar que este judío no era parte de aquellos que estaban regresando o aquel proyecto de reconstrucción del templo en las tierras de Jerusalén, sino que más bien era parte de aquellos que se habían quedado, aquellos que estaban dentro de la diáspora, de la dispersión de los judíos. Entonces, este Mardoqueo tenía un linaje y este linaje lo llevaba atrás hasta la tribu de Benjamín, es decir, era de los auténticos, no era un judío que había nacido dentro del imperio, dentro del exilio, sino más bien era un judío que tenía toda una serie de credenciales que lo hacían un judío auténtico. Para el libro de Esther va a ser importante entender quiénes son los auténticos y quiénes son como los ilegales o aquellos que no están como con todas las credenciales claras, porque para el libro de Esther, además de los eunucos, de la lingüística, va a haber mucha importancia con respecto a quiénes son los puros y los impuros y aquellos que están a favor y en contra del pueblo de Israel. Entonces, siguiendo con la historia, el capítulo 2 nos presenta que Mardoqueo lleva a Esther con un eunuco. El eunuco es identificado como el eunuco Hegai o Hegai. Es importante porque luego de que el rey destituye a la reina, la destierra, lo que hace el rey es presentar y buscar todo un nuevo como plan, un nuevo programa para encontrar a la nueva reina. Esta nueva reina pasa por un proceso que es bastante interesante y es aquel por el cual va a pasar la reina Esther. La reina más adelante, en realidad. Esta joven Esther era una joven virgen, porque una de las características que requería el rey es que fuera una virgen. Entonces mandó llamar a todas las vírgenes dentro del imperio para que la trajeran a la ciudad de Susa. Cuando estaba en la ciudad de Susa, lo que hizo Mardoqueo fue un proceso común. La llevó con el eunuco y el eunuco programaba y la preparaba a esta mujer, así como a todas las mujeres, para presentarla frente al rey. ¿Qué es lo que sucede? La mujer pasaba por 12 meses de purificación, en los que el primero 6 meses era purificada con óleo de mirra, con aceite de mirra, y los siguientes 6 meses era preparada con 6 meses de perfume aromático. Había un proceso de perfumación, un proceso del cambio de la identidad. Primero había un proceso de limpieza y luego un cambio de la identidad dentro de la apariencia. Entonces, toda esta figura de purificación y de cambio es tomada dentro de los eunucos, una figura que cuida, pero a la vez es una figura fructífera, sino que simplemente es una figura que está allí para cumplir un papel, pero no puede tener descendencia. Entonces encontramos un libro de Esther en el cual hay una mención de la descendencia y la importancia del pueblo y de la importancia de aquello que continúa, de tener cierto tipo de hijo, del hijo, del hijo. Y tenemos también la figura del eunuco que no puede tener hijos, sino que es una figura muerta, una figura que simplemente está allí como un instrumento. Entonces, el segundo aspecto que hace el libro de Esther es presentar que el abuso no está solamente dentro de las figuras de poder que dictaminan leyes. Perdón, en la mañana me da como esta carraspera en la garganta y como estamos hablando, se me pasa más aún la carraspera. Tome agüita. Voy a tomar, ya voy a buscar agüita, si no me va a tocar tomar el limpiador de lentes. Entonces, siguiendo con esta idea. Agüita y más despacio para que no te trajes. Entonces, ¿qué sucede? Esta figura de la descendencia es comparada con aquella figura de los eunucos que no pueden tener descendencia. Segundo, esta figura entonces presenta de que el imperio no solamente tenía edictos que eran injustos, edictos que estaban intencionados o estaban como provistos o estaban ideados por aquellos que no eran las fuentes de poder, sino aquellos que concedían consejos al poder, los consejeros. Pero en tercer lugar, también está esta figura de que entonces existe una instrumentalización, es decir, aquellas figuras de poder, aquellos que estaban en la mitad, no eran necesariamente aquellos que ejercían el poder, sino que simplemente eran instrumentos, eran las herramientas por las cuales los gobiernos, las figuras más altas, tomaban el poder y lo ejercían frente a los demás. Y esto no está muy separado de nuestra realidad hoy en día. Tenemos muchas figuras, las cuales son utilizadas por figuras más fuertes para ejercer su poder. Entonces, estos eunucos eran como la contraparte de aquella descendencia de los judíos en el imperio persa.
La historia continúa en el capítulo 2 y dice entonces que las mujeres eran llevadas por la tarde a la residencia del rey, pasaban la noche allí y si al rey le gustaba la mujer, la volvía a llamar, porque a la mañana siguiente la mujer, la doncella, la virgen, era llevada de nuevo a la casa donde habitaba con las demás mujeres para seguir con el proceso de purificación. Si al rey le gustaba la mujer, la mandaba a llamar para que regresara. Y si regresaba, era tomada como la reina. Entonces, en esta figura de la ida y del regreso, encontramos a otro eunuco. Este eunuco es llamado Saasgaz. Está Saasgaz, me parece que está en el 2. Me parece que está en el 2:13. Está Saasgaz, que es aquel que entonces tiene la labor de tomar a las princesas, a las concubinas, a las doncellas, a las vírgenes que están en la residencia real y las lleva de nuevo al lugar donde estaban preparándose para presentarse frente al rey. Entonces, estos eunucos eran una figura presentada por el libro de Esther, una figura que era utilizada para poder cumplir con los deseos de las fuerzas mayores. Es en esa interacción, en ese ir y venir, que entonces Esther es escogida. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 17. Esther es escogida y el rey hace un banquete. Si ustedes recuerdan, el primer capítulo hace otra mención de otro banquete. El segundo capítulo hace una segunda mención de un banquete. Entonces el banquete empieza a tener una figura no solamente de celebración, sino una idea, en la idea del escritor de Esther, el banquete es un momento de encuentro, pero no solamente de momento de encuentro, sino también de declaración. Y además de declaración, el banquete tiene una figura de presentación y demostración del poder. En el primero de ellos, el problema de la reina Basti es que ella no quiere llegar. Entonces el rey queda como aquel que no puede demostrar su poder. En el segundo banquete, en el segundo capítulo, el rey muestra su poder porque ha escogido, entre muchas, ha escogido a una. Y es importante porque esa una no revela y tiene un secreto. Mardoqueo le dice a su sobrina, a Esther, esta joven que menciona el libro, es una huérfana y que estaba al cuidado de su tío. Pero sí menciona de que a pesar de que Esther es huérfana, sí tiene una ascendencia, es hija de Abijail. Entonces, el libro de Esther sigue presentando a los judíos como aquellos que tienen descendencia y tienen una historia, comparado con el pueblo persa que no la tiene o tiene figuras que no pueden tenerla, como los eunucos. Y Mardoqueo le dice, mira, ve ante el rey, pero no le digas que de dónde vienes tú, cuál es tu pueblo, a esta mujer, a esta joven, que dentro de la concepción judía no puede, no tiene grado de ciudadanía porque es huérfana y encima es mujer. Es tomada por su tío porque era parte de la ley de Deuteronomio ser cuidada por los hombres de la familia. Esta mujer dependía completamente de Mardoqueo, pero Mardoqueo la entrega frente al poder de los persas. Entonces, para el lector del libro, va a entender de que los judíos están allí, pero lo que hace Mardoqueo es una jugada para poder tener una figura de los judíos dentro de la estructura de poder de los persas. Eso es algo que de pronto no era bien visto si hubiera sido un hombre con una mujer, porque es una de las razones por las cuales se entiende que Salomón había pecado porque tomó mujeres de otros pueblos y se lindó frente a las otras religiones. Pero para el libro de Esther, esta figura más bien es una figura estratégica por parte de Mardoqueo, un varón judío, como lo presenta el libro de Esther. Frente a este movimiento político, pasa lo siguiente, que otras figuras, otros eunucos que no son mencionados anteriormente, están planificando algo. Parece que en el relato de Esther hay una fractura en el querían poner fuerza, querían poner su brazo o poner su mano sobre el rey Asuero, sobre el rey Jerjes I. Entonces, ante eso, Mardoqueo se entera
y lo que hace es decirle a Esther, y Esther se lo cuenta al rey, y el rey toma justicia y destituye a los eunucos. Entonces, este tercer relato que encontramos en el libro de Esther va a presentar cómo los eunucos no necesariamente eran figuras que eran instrumentalizadas por las fuerzas de poder del imperio persa, sino que también eran figuras que ejercían su poder y estaban a favor de irse en contra de aquellos que los tenían como sus títeres. Entonces, el autor de Esther lo que presenta es que en el imperio persa no había una figura clara de quién estaba por encima, sino que habían fuerzas de poder que dependían de otras, como los consejeros, y que incluso aquellos que estaban encargados de ejercer la voluntad del rey podían irse en contra del rey. Ante ello, entonces, el relato nos cuenta de que Esther le cuenta al rey y se gana el favor de Esther, y del favor del rey. Y tanto Mardoqueo como Esther quedan con el favor y quedan con el beneplácito del rey, y lo cual será importante para los siguientes relatos. Esta segunda, entonces, injusticia la vamos a encontrar presentada por los eunucos, la misma estructura de poder de los persas. Todo esto sucede y existe un complot, contra los judíos. La escritura sigue comentando de que existe un llamamiento, existe un nombramiento de un nuevo primer ministro, entre comillas, que es Amán, una malecita que era parte de los reinos del imperio persa. Entonces, Amán era simplemente otro de los caballeros nobles dentro del imperio persa, dentro de las otras provincias que estaban en el imperio persa, así como lo era Mardoqueo. Pero existe un problema. Amán es llamado rey, primer ministro, es llamado como ayudante del rey, pero Amán esperaba de que los demás pudieran representar su respeto ante la figura de poder por medio de arrodillarse frente a él. Y este es el problema. Mardoqueo no se arrodilla frente a Amán, porque si ustedes recuerdan, dentro de las leyes y el establecimiento del pacto entre Dios y los judíos, no se podían arrodillar frente a otros dioses u otras autoridades, porque eso quería decir que entonces negaban su religión. Para el judío común del Antiguo Testamento, la política y la religión estaban unidas en una sola. Es decir, Dios establecía al rey y Dios se manifestaba al pueblo por medio de una figura como era el templo, y el templo era donde también el rey había ejercido su poder. Entonces, el rey lo que hace es llamar a Amán, lo menciona, lo nombra como su ayudante, como su primer ministro, pero Mardoqueo se ve en la necesidad de no arrodillarse frente a Amán. Amán se enoja y hasta allí sigue la historia de que Amán sabe de que Mardoqueo y Esther provenían de una figura diferente, que eran extranjeros. Esther, como ustedes se acuerdan, les mencioné, Esther no menciona que ella era judía, porque Mardoqueo se lo pidió. Entonces, ¿cuál es la injusticia aquí? ¿Por qué ocultar su origen? ¿Cuál es la figura? ¿Por qué entonces ocultar que eran extranjeros en un reino que estaba compuesto por muchas lenguas? Lo que hace entonces Amán es acusarlos frente al rey, de decir que las leyes no las habían cumplido, es decir, no se había arrodillado Mardoqueo frente al rey, una de las figuras de poder dentro del imperio persa, no se había arrodillado frente a otra figura más importante, y esto representaba una desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? El rey no sabe quién es aquel que ha hecho este momento de desobediencia, pero nos menciona esta segunda historia de desobediencia, nos menciona y nos hace referencia a una desobediencia inicial, que es la desobediencia de Vasti frente al rey. Entonces, para el libro de Esther, la desobediencia y las figuras de las políticas y de las leyes es tan importante como son también los eunucos. ¿Qué es lo que hace el rey? Entonces, hace un nuevo edicto, hace una nueva ley y la menciona en el capítulo 3, versículo 3. Les dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Va a ser importante porque en este segundo relato en el cual el rey establece su poder y lo vuelve a ejercer por medio de un nuevo edicto,
no lo hace diciendo de que vayan en diferentes lenguajes, no lo hace diciendo vayan y lo hagan en diferentes pueblos, sino que este es más bien un comunicado bastante general en el cual se pide que maten a todos los judíos y no necesariamente lo dice que lo hagan las autoridades o que lo hagan las Fuerzas Armadas, sino que lo hagan todos y lo hagan en un solo día. Lo hagan en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. El mes de Adar era importante porque es el mes, el penúltimo mes, y este mes lo que hace, perdón, es el último mes, y este mes marca otras fiestas, como por ejemplo son la fiesta del pase del Mar Rojo, del Mar Rojo, por ejemplo. Hace otra mención, por ejemplo, a las historias de José. Entonces el mes de Adar era un mes muy importante. Y el mes de Adar está precedido por el mes de Nisan en los meses hebreos, que el mes de Nisan hace referencia a un nuevo inicio de la vida. Es decir, que entonces para el escritor de Esther, esta segunda desobediencia ya no era tan general y no era tan específica en los idiomas, sino que más bien era directamente hacia los judíos. ¿Cuál es la injusticia aquí o dónde está la injusticia? Encontramos una segunda desobediencia y una segunda mención a esta estructura de poder que está en contra de los débiles, que está en contra de los extranjeros, que más bien favorece a aquellos que por medio de la mentira y del ejercicio del poder son aquellos que se imponen por los más débiles. El escritor de Esther entonces entiende que aquellos que son injustos son aquellos que usan su poder para doblegar a los demás, para hacer que los demás vivan ocultando su verdadera identidad, como es el país de procedencia, y más bien tengan que someterse a una nueva serie de leyes. En este capítulo tercero de Esther, es todo un problema entre las leyes. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Mardoqueo, muy inteligentemente, se viste de silicio y ceniza. El libro dice que esto estaba en contra de lo que ejercían y lo que pretendían los persas, porque no se podía hacer esto dentro de la ciudad. Entonces lo que hace Mardoqueo es una respuesta judía frente al duelo. El paso del libro de Esther pasa de esa historia bastante política a una historia más emocional en la cual presentamos esta segunda dicotomía entre la tristeza y la alegría. Dice el libro de Esther que todo el pueblo había tomado gran duelo. Es decir, todo el libro de Esther estaba listo porque sabía de que el edicto no era revocable, según lo que decía el libro del primer capítulo de Esther. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esther toma una segunda figura, que son los eunucos, y toma al eunuco Atec para que hable con Mardoqueo y Mardoqueo le comente qué es lo que ha pasado. Entonces, esta figura de Atac en el libro de Esther, Atac es como vamos a llamarle como la reivindicación de la figura de los eunucos. Aquellos eunucos que eran utilizados como instrumento para el ejercicio del poder, del abuso del imperio, es tomado también como una figura de resistencia. Es decir, que Dios utiliza a Esther y también Esther utiliza a Atac para que se entere de lo que estaba sucediendo. Ante esta conversación de que a Mardoqueo le cuenta cuál es el plan de Amán y qué es lo que ha hecho Amán y qué es lo que va a suceder en el mes de Adar, Esther se compromete a actuar y dice la Biblia que ella toma un tiempo de ayuno y trata de pensar qué es lo que va a hacer. Y en su plan está nuevamente la figura del banquete. Esther prepara un nuevo banquete, tenemos un tercer banquete en el cual invita al rey y a Amán, que para este momento ha pensado que ha ganado y lo que va a suceder es que el rey ha mandado a que todos destruyan a los judíos. E interesantemente, en este momento no existe una mención de que sea el rey aquel que está haciendo y matando a los demás, sino que el rey lo que hace es dejar que el pueblo se mate entre ellos, que los pueblos se maten entre ellos y él no intervenir. Ante esto, Amán come y todo y regresa a su casa, pero está lleno de ira. Esta figura que presenta el libro de Esther es un Amán que está molesto y que dice a su familia, preparen todo y preparen esta soga de 50 nudos para que puedan matar a Mardoqueo. Entonces, Amán tenía todo el plan listo, pero Esther había invitado a Amán y al rey frente al banquete. Luego de esto, Esther le comenta al rey cuál era el plan de Amán y el rey se acuerda de qué fue lo que hizo Mardoqueo. Entonces Mardoqueo fue el que le avisó del complot que tenían estos dos eunucos en el primer capítulo.
El rey se acuerda y manda a llamar a Amán y le dice, ¿qué es lo que tú deseas para el rey? Y le dice, deseo todo eso, deseo que se vista con tales ropas, que camine bajo el caballo más, que camine con el caballo más hermoso y que pase por las plazas. Y le dice, muy bien, harás esto, este momento de honra con Mardoqueo. Y probablemente esto haya aumentado aún más la ira, porque aquel que se había negado a arrodillarse frente a él, ahora tenía que honrarlo y hacer todo este camino triunfal que solamente era digno para los reyes. ¿Qué sucede? Entonces, Esther, tenemos un tercer banquete, tenemos la figura de la ley, del lingüístico, tenemos la figura de los eunucos, tenemos las figuras de respeto de la autoridad y de ejercicio del abuso. Esther logra que el rey se acuerde y el rey dice, no, ¿quién es este que está tratando de matar a Mardoqueo y todo su pueblo? Y dice, Esther, es Amán. Entonces el rey manda a matar y a colgar a Amán y lo hace y le dice que lo cuelguen con la misma soga que había preparado su familia. Frente a esto, también entonces restituye el edicto, le deja sin validez y los judíos mandan a una segunda fiesta. Esta fiesta, conocida como la fiesta del Purim, se festejaban entonces el día 14 y 15. Estas fiestas van a ser justo el día después que venía supuestamente la fiesta, perdón, el momento de exterminación, de genocidio de los judíos. Esta fiesta se trata no solamente de una fiesta que está dentro del imperio persa, sino que Mardoqueo se encarga de escribir una carta y de enviarla a aquellos que están en el territorio de Jerusalén para decirles lo que había sucedido. Este recuento de lo que ha sucedido lo vamos a encontrar en el capítulo 9, versículo 22. En esta figura, entonces, los judíos son liberados, los judíos festejan su celebración y existe un cuarto banquete. En este cuarto banquete es en el que la reina Esther le comenta al rey lo que ha sucedido y es lo que sucede todo el tema del momento de la horca para Amán, que es lo que les contaba hace un momento. Lo que hace el rey no solamente decir que no van a ser matados, sino que les permite a ellos defenderse. Entonces, en esta defensa, los judíos lo que hacen es ir contra aquellos que le habían hecho daño y menciona la Biblia de que matan a los hijos de Amán y que destruyen a otros. No menciona cuál es la afiliación de estos otros que estaban en el imperio. Pero esta restitución completa es conocida por el pueblo como el regocijo y la celebración. Esta es la primera fiesta que surge en medio del exilio, es decir, en un momento de separación, en un momento de que estaban en tristeza, que estaban en llanto, estaban en duelo. Existe también entonces una restitución, es decir, el rey hace el favor a favor de los judíos y les permite a ellos restablecerse. Es interesante porque hasta ahora en todo el libro de Esther no hay ninguna mención de Dios. Si ustedes van a su casa y leen la Biblia, el libro de Esther, que tiene 10 capítulos, por cierto, ustedes van a encontrar de que no existe una mención de Dios. No existe una mención directa de que Yahvé haya sido el que se insertara en la historia. Sin embargo, sí existe toda una mención de la intervención salvífica de parte de Dios por el pueblo. Esto es interesante porque en la perspectiva del autor, tengo una manito levantada. Va a ser interesante porque en la perspectiva del autor no va a ser importante de pronto mencionar a Dios, sino mencionar aquel acto que ha hecho él frente a los demás. También va a ser interesante porque el único libro que no menciona a Dios, dentro, entre comillas, la palabra Dios o Yahvé, es el libro de Cantares. Y es por ello que el libro de Esther tiene problemas en su canonicidad, es decir, en ser aceptado dentro del canon, dentro de los libros definitivos del Antiguo Testamento. Y eso lo van a discutir en otros concilios, incluso hasta el concilio de Cartago. Entonces va a haber muchos problemas para entender cuál es la intervención. Pero ante ello, el libro de Esther no presenta necesariamente el papel de Dios realmente, sino más bien la intervención divina. Lo que hace entonces el libro de Esther es presentar toda esta idea
de un aparataje político que está en contra del oprimido, que está en contra de aquel que es extranjero y que no tiene cómo defenderse. Pero este extranjero es parte de toda una red en la que también hay otros extranjeros, que hay otros pueblos, y que estos pueblos sufren de aquellas decisiones que toman las autoridades sin haberlas pensado completamente o sin haberlas racionalizado, sino que son voluntades bastante esporádicas, como lo fue la destitución de Basti por el rey Asuero, o son cuestiones de aplicación que van en contra de la ley de los judíos, como por ejemplo cuando Mardoqueo no se quiso arrodillar. Entonces, el libro de Esther culmina este relato diciendo que existe toda una restitución política con respecto a lo que estaba sucediendo. Si usted va conmigo al capítulo 10 del libro de Esther, dice que finalmente los judíos hicieron toda la fiesta, hicieron la fiesta del Purim, de celebración, que pasaron de la tristeza, del silicio y la ceniza, a la alegría y al gozo de que Dios los había salvado. Y finalmente el capítulo 10 nos presenta una restitución política en la cual el rey vuelve a establecer su poder frente al pueblo. Dice lo siguiente: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Es decir, para el libro de Esther no termina la historia con una figura de victoria y de salvación en la cual Dios intervino, sin haberlo mencionado, pero existe esta figura salvífica, sino que finalmente la historia continúa y el pueblo vuelve a ser oprimido. Y esta vez el libro de Esther, el escritor es interesante y es bastante perspicaz al no mencionar de que el rey es inmotivado a hacer esto por sus consejeros, sino que más bien lo hace él, de su propia voluntad. Y continúa diciendo: y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con el que el rey engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Es decir, la figura que presentaba al inicio de un rey persa que ejercía todo su poder es contrapuesta ahora también con la grandeza de Mardoqueo. Es decir, el libro de Esther lo que está haciendo es ahora mencionar que no solamente eran los persas, sino que ahora hay un Mardoqueo, este Mardoqueo que es parte de toda la historia y que ejerció su poder y que manda a Esther, sabiendo que tenía que cuidarla dentro de la ley judía, y la utiliza, y finalmente Dios ejerce su poder por medio de esta movida política. El escritor los pone a los dos bajo la misma figura de poder. A uno lo pone como aquel que establece las leyes y establece los impuestos frente al pueblo, y a otro solamente lo menciona como la grandeza, es decir, aquello que había hecho Mardoqueo. Pero en realidad perdemos aquí y no hay mención de lo que hizo Esther, que es Esther finalmente la que salva y la que hace mención de aquellos que estaban en contra del pueblo judío, como eran los seguidores de Amán y Amán en sí mismo. Y finalmente termina el libro diciendo: porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Es decir, que finalmente el libro de Esther olvida de mencionar a Esther y dice que es Mardoqueo el que hizo todo y aquel que en realidad habla paz a todo su linaje. Otra vez, la figura del linaje y los descendientes vuelve a ser importante, pero termina el libro diciendo de que hay una injusticia. La injusticia es de pronto no recordar a Esther en toda esta historia, sino recordar a Mardoqueo, la figura de poder. Entonces, para el lector, para aquel que está entendiendo este libro, existe una declaración teológica en el cual aquellos que oprimen dejan de oprimir, pero aquellos que son oprimidos también pueden convertirse en opresores por causa del poder. Porque finalmente Mardoqueo lo que recibe es poder y se vuelve el segundo al mando. Y en esa figura se olvida de quién es Esther y quién ayudó. Entonces el libro de Esther nos hace un llamado a que la dignificación no significa que existe una sola batalla en la que el ganador es aquel que recibe el favor de Dios, sino que más bien la vida se trata de muchas victorias y muchas derrotas en las cuales debemos recordar cómo restituir la dignidad de aquellos oprimidos. Porque si no tenemos cuidado y nos vamos y ejercemos el poder, nos convertimos en aquello que luchamos para destruir. Nos convertimos en aquello que de pronto en un momento nos oprimía y nos encontramos a nosotros mismos como aquellos que oprimen. Entonces,
Para concluir, esta es la historia del libro de Esther, un libro en el cual se presentan las fuerzas de poder, se presentan aquellos que son instrumentalizados, aquellos que son utilizados por el poder, se presentan los banquetes, se presentan aquellas figuras en las que se demuestra el poder por medio de la comida y la celebración, pero también se festeja la intervención divina sin mencionar a Dios. Entonces, finalmente, lo que nos lleva a pensar el libro de Esther es que Dios actúa en medio de estas figuras de injusticia y de abuso para dignificar a aquellos que están oprimidos. Entonces, en medio de nuestras estructuras políticas, sociales, que de pronto no son las mejores, Dios sigue actuando. Es por eso que Dios sigue estando vivo y sigue dignificando a los pobres, aquellos que son extranjeros en su tierra, aquellos que no tienen un solo idioma, aquellos que de pronto no entienden la cultura, pero Dios se pone en favor de ellos. Y no necesariamente estamos hablando de nacionalidades hoy en día, sino más bien estamos hablando de aquellos como nosotros que no pertenecemos a este mundo, dice la Biblia, sino que pertenecemos a la ciudadanía celestial, aquellos que no compartimos con la cultura general y que somos víctimas de aquellas fuerzas de poder que nos llevan de un lugar a otro y vivimos nuestra inestabilidad hoy en día. Es decir, Dios actúa en favor de aquellos desprotegidos. Creo que eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes hoy. Si tienen alguna pregunta, no sé si podemos responderlas ahora. Muchas gracias, Jorge. De acuerdo a lo que estamos viendo en el chat, no han formulado ninguna pregunta, pero en este momento pueden hacerlo, prender sus micrófonos y pueden formular alguna pregunta. Te agradecemos, Jorge, porque realmente la clase estuvo muy clara. Tuviste el atino de todo el libro, resumirle y darnos un panorama muy amplio de este libro. Muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono. Y en tanto que pueden formular la pregunta, queremos animarles pues a las personas que no han respondido a las preguntas, no tienen toda su asistencia, para que por favor revisen en el chat de la Academia Bíblica. Ahí están las preguntas, tenemos los links de enlace de las clases de YouTube para que ustedes puedan igualarse. Y lo lindo de todo es poderles entregar el certificado al final de la clase, al final de este ciclo que estamos ahora terminando, y que cada uno de ustedes pueda obtener el certificado. También queríamos animarles. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Bien, entonces queríamos por favor solicitarles, hay dispositivos que no tienen el nombre, pero que están asistiendo a las clases y que nos puedan por favor confirmar. Tenemos el dispositivo San Rafael 2. Este dispositivo ha asistido a la mayoría de clases, pero no sabemos a nombre de quién hacer el certificado. Nos pueden por favor comunicar de quién es el dispositivo San Rafael 2. También tenemos a Fanny, que simplemente dice Fanny, no sabemos de quién es este dispositivo, y tenemos a Maggie. Entonces, por favor, creo que sí es un incentivo poder recibir el certificado al final de la clase, al final de este ciclo, y que les pedimos por favor que nos comuniquen a mí o a Doris a quién pertenecen estos dispositivos. Una vez más, Jorge, una linda exposición de la palabra. Muchísimas gracias porque siempre estás dispuesto a colaborar con nosotros, y si puedes leer ahí los mensajes de felicitación, de bendición por esa linda exposición de la palabra. Vamos a terminar animándoles para que termine así este ciclo de la Academia Bíblica con éxito. Hemos tenido un promedio de 80 estudiantes, que es bastante amplio, pero también animarles para el próximo ciclo que inviten amigos, personas que no estén asistiendo, y en este tiempo de pandemia pues poder tener también ese aliciente para cada una de nuestras vidas de poder seguir estudiando la palabra del Señor a través de estos medios. Queremos, Jorge, pedirte unas últimas palabras de despedida para la clase. Muy bien. Gracias a todos por haber escuchado y haber atendido a la clase. Realmente el libro de Esther se los animo a que lo lean en su casa. Ya tienen algunas claves de cómo leerlo, de qué entender y qué aspectos buscar. Esta semana de pronto empiecen a pensar en esta idea de cómo nosotros a veces pasamos de ser los oprimidos a los opresores.
en cómo nosotros debemos tener cuidado, en cómo manejamos desde nuestro poder aquellas nuestras relaciones. De pronto nosotros tenemos autoridad frente a otros, frente a nuestros hijos, frente a nuestro trabajo. Entonces, cómo Dios nos invita en el libro de Esther a tener cuidado y más bien ejercer el favor de Dios frente a aquellos que de pronto no están en la mejor condición. Me parece que el libro de Esther es como un pequeño jalón de orejas a entender de que Dios sigue actuando en medio de todo el caos. Así que mañana que vienen las elecciones, que mañana vamos a ejercer nuestro derecho, vayamos con toda la fe y la confianza de que Dios en medio del caos sigue siendo Dios y que Dios sigue actuando en medio de todo, a pesar de que no entendamos qué es lo que sucede. Dios tomará su lugar y hará su voluntad a pesar de los cambios que existan. Muchas gracias. Unas lindas palabras de despedida. Y vamos a pedirle, por favor, a Luz del Carmen, si puedes encender tu micrófono, Luz del Carmen, para que por favor nos despidas en una oración. Amén. Bendito Señor, te agradecemos, Padre, por esta mañana en que nos has permitido conocer un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, por cada enseñanza que Jorge nos ha permitido esta mañana. Gracias, Padre, porque entendemos que en medio de la dificultad, en medio del peligro y de condiciones extremas, Señor, tu providencia, tu cuidado siempre está presente. Que tú utilizas a personas en medio de la historia y lo sigues haciendo, Señor, para liberar, para salvar y para sanar también a tu pueblo. Gracias, Señor, por tener la palabra, esa voz audible, Señor, a través de la cual podemos seguir conociendo tu voluntad, que siempre es buena, perfecta y agradable. Yo te doy gracias también por cada estudiante, por cada maestro, por Doris, por Carmenza, que durante este tiempo nos han ayudado y nos han permitido también compartir conocimiento y sabiduría de lo alto. Gracias por este ciclo, Señor, y permite un nuevo tiempo en el próximo ciclo que están programando. Señor, ayúdanos también a examinar cada propósito que tú tienes en la vida de tu pueblo y de esa manera también, pues, el día de mañana hacer responsablemente lo que tú nos mandas con el voto ciudadano. Gracias, Padre, por Jorge, por este día, darnos una instrucción tan profunda, tan completa del libro de Esther, porque tú le has bendecido con sabiduría, con discernimiento y revelación. Señor, permite que él también siga avanzando en sus estudios y sea usado, Padre, en el difundir la palabra y el conocimiento. Amado Señor, con gratitud este día nos despedimos de la Academia Bíblica y te pedimos, Señor, también tu cuidado, tu protección a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo continúe haciendo en nuestros corazones de esta enseñanza un modo de vida, que haga una lección y una experiencia que nos permita ser transformadas y seguir siendo cambiadas y usadas por ti en esta tierra como designio del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias a la asistencia de todos y nos vemos el próximo ciclo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, Jorge. Gracias. Buen fin de semana. Excelente clase.